Aquí estamos en la lista de reproducción número 3, en la tarjeta de ejercicio número 8. Este ejercicio está relacionado con condicionales compuestos y este ejercicio número 8 nos plantea lo siguiente. La agencia de viajes Papelucho ofrece planes de crédito para la adquisición de los diferentes planes de viajes que realizan alrededor del mundo. Si el viaje vale más de $1.200, la agencia solicita un 50% de cuota inicial y el resto debe cubrirse en 12 mensualidades sin intereses. Si el plan de viaje tiene un valor máximo de $1.200, se requiere una cuota inicial del 40% y el resto se debe pagar en 10 mensualidades sin interés o sin intereses. La agencia desea saber, en base al precio de un viaje que un determinado cliente elija, cuál es el monto de la cuota inicial y cuál es el número y el monto de las mensualidades que éste debe cubrir. En conclusión, este algoritmo nos dice que es una agencia de viajes y nos dicen que si el viaje vale más de $1.200, el cliente debe pagar el 50% con la cuota inicial y el otro 50% lo paga en mensualidades, específicamente en 12 mensualidades y sin intereses. Pero por el contrario, si el plan de viaje o el pasaje cuesta $1.200 o menos, la cuota inicial es del 40% y el resto lo paga en mensualidades, específicamente en 10 mensualidades sin interés. Entonces ahí tengo mi expresión lógica, en el precio o en el valor del tiquete o del viaje o del pasaje. Y por último me piden mostrar el valor o la cantidad de cuota inicial, también el número y el monto que se debe dar por cada mensualidad que se va a pagar. Entonces en resumen nos dicen más o menos eso. Y en esta parte, cuando me están hablando del resto, aquí lo tenemos también. Es decir, yo voy a dar un 50% y voy a quedar debiendo otro 50%. A eso hace referencia el resto, a ese 50% restante que yo no doy en la cuota inicial, sino que lo voy a dar en mensualidades. O en el otro caso, yo estoy dando una cuota inicial del 40%, entonces el resto, lo que voy a deber, va a ser el 60% y yo ese 60% lo voy a dar en 10 mensualidades sin interés. A eso hace referencia la parte del resto, a la parte que yo quedo debiendo. Pero ahora que lo estemos construyendo va a ser mucho más legible, mucho más fácil, mucho más entendible. Y un recurso más y una ayuda más que tenemos son los pasos para la solución. Si bajamos un poco nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. En caso tal de que yo deba inicializar las variables o constantes con datos por el usuario, me pregunto cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario y encuentro como respuesta que debo trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la ayuda de la palabra clave leer. También me dicen aplicar una estructura algorítmica y la complementan con poner en práctica la estructura condicional compuesta para evaluar el costo del viaje que ingrese el usuario. Ese costo de más de $1.200 o $1.200 o menos. Y si bajamos, también podemos encontrar que hay que interpretar correctamente la condición o la expresión lógica, que es el core, el núcleo, la esencia de estos ejercicios algorítmicos, y la complementan diciendo que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional compuesta, debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de datos explícitos como son el verdadero y o el falso. Y por último nos encontramos con aplicar operaciones aritméticas y nos dicen que se debe tener presente la implementación de operaciones aritméticas, ya sea fuera de la estructura o en las instrucciones internas de la misma. Y con la ayuda de este paso a paso vamos a construir este ejercicio o este algoritmo en pseudocódigo. Y para eso tenemos nuestro editor de código y el nombre que le vamos a dar a este algoritmo va a ser agencia viajes. Nos vamos como siempre con el tema de los comentarios, definir variables o constantes. Nos vamos con la palabra clave definir y yo aquí voy a definir una serie de variables que lo voy a hacer en una o varias líneas de código, siempre y cuando sean el mismo tipo de dato. Ustedes obviamente cambian esa parte a una sola línea de código o a varias líneas de código. Y mi primera variable va a ser costo viaje, coma, la segunda va a ser cantidad cuotas, la tercera va a ser la cuota inicial, la cuarta va a ser resto, costo, viaje. Tipo de dato para esta es real. Ya tenemos el punto y coma, solo minimizo y aquí voy a definir otra.
y esta va a ser pago total, tipo de datos real, punto y coma, y pasémonos una para acá, esta, la corto, pegar, coma, y ahí voy a trabajar con esas 5. Nuevamente me voy con el comentario de inicialización de variables o constantes. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el costo total del viaje. Dos puntos, espacio, y gracias a mi palabra clave leer, eso lo almacenamos en costo viaje, punto y coma. Nuevamente el comentario de estructura condicional compuesta. Palabra clave sí, y la expresión lógica va a ser el costo del viaje. Si el costo del viaje es mayor a $1.200, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas. Y el editor de código me ayuda como siempre a cerrar mi estructura condicional compuesta gracias a la palabra clave FINC con el tema de la indentación y autocompletar el entonces. Y aquí vamos a hacer un comentario de procesos aritméticos. Y aquí vamos a llamar a nuestra primera variable, que va a ser cantidad de cuotas. Aquí me están diciendo que si el costo de viaje es mayor de 1.200, se van a dar unas cuotas de 12. Esa es la cantidad de cuotas que yo voy a dar, 12 mensualidades. También vamos a trabajar con la cuota inicial, y esa cuota inicial va a ser igual a ¿qué? Al 50% del costo del viaje. Entonces yo tengo costo viaje multiplicado por el 50%. Pero sabemos que ese 50% es como tener 50 dividido 100 y ejecuto esta operación y obtengo 0.5. Punto y coma, y ya puedo operar este producto con mi valor en formato decimal o en forma decimal. Damos un enter y aquí yo ya he pagado el 50% del viaje. Entonces estoy debiendo el otro 50%. ¿Y en dónde voy a almacenar ese otro 50%? El valor de ese otro 50% en la variable resto costo viaje, que va a ser igual a ¿qué? Al costo del viaje en un primer momento menos la cuota inicial que ya pagué, que fue el 50% inicial. Entonces ahí en esa variable resto costo viaje tengo ese resto pendiente. Y aquí para hacer otros procesos necesito ayuda de estas variables que voy a definir a continuación. La primera es pago resto mensual y también pago total, tipo de dato real, punto y coma. Entonces acá ese otro 50% que yo estoy debiendo del viaje, yo debo saber cuánto estoy pagando mensualmente. Entonces para eso utilizo la variable pago resto mensual, y ese pago mensual que yo estoy haciendo lo tengo en ¿dónde? En el resto costo viaje, o sea, ese 50% que debo dividido en la cantidad de cuotas, que en este momento son 12. Entonces aquí en esta variable yo ya tengo el pago mensual, yo ya sé la cantidad que debo pagar mensualmente. Y aquí utilizo la variable pago total, pero yo ya la tenía acá. Ay, güey, madre, me desconcentré. Listo, la elimino y seguimos. El pago total va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al pago del resto mensual, es decir, al valor de la mensualidad que yo estoy pagando, multiplicado por la cantidad de mensualidades, que van a ser 12 en este caso, y eso lo encierro dentro de paréntesis. Y a ese valor se le debe sumar la cuota inicial que yo ya di, que ese fue el primer 50%, y ahí obtengo el pago total. Entonces hagamos un recuento. Cantidad de cuotas 12. Cuota inicial va a ser el costo del viaje multiplicado por 0.5. Ese va a ser el 50% inicial. El otro 50% lo estoy almacenando acá en resto costo viaje, que lo estoy obteniendo del costo del viaje total menos el 50% de la cuota inicial. Y aquí estoy obteniendo el pago mensual, que es igual al resto del costo de viaje dividido sobre la cantidad de cuotas. Y el pago total, lo que yo voy a pagar finalmente por el viaje, va a ser el pago mensual multiplicado por la cantidad de mensualidades, y a eso se le suma una cuota inicial que di en un primer momento, y no hay intereses. En este ejercicio nos están diciendo que no se van a cobrar intereses. Y esto se va a ejecutar cuando mi expresión lógica me diga que el costo de viaje es mayor a $1.200. No mayor igual, no, mayor. Ahora voy y me posiciono al mismo nivel de la palabra clave sí.
y agrego la palabra clave si no. Y aquí voy a ejecutar las instrucciones cuando el costo de viaje vale $1.200 o menos, es decir, menor o igual a $1.200. Y hago el mismo comentario, procesos aritméticos. Y empiezo con cantidad de cuotas, que es igual a 10. La cuota inicial en este caso es del 40%, entonces costo de viaje multiplicado por el 40%, pero sabemos que esto así no trabaja, porque ese 40% es como tener 40 dividido 100 y esta división me da 0.4, punto y coma, y elimino esta parte. Y ya opero mi producto. Y el resto de costo viaje va a ser igual a ¿qué? Al costo menos ese 40% que de inicialmente, y ya la variable resto costo viaje almacena el resto. Ahora necesito saber qué pago mensualmente, que lo vamos a almacenar en pago resto mensual. Entonces decimos que ese resto, ese 60% que aún debemos, se va a dividir sobre la cantidad de cuotas, que en este caso son 10 cuotas. Y eso ya nos va a dar el pago mensual. Y el pago total va a ser igual a ¿qué? Al pago resto mensual multiplicado por la cantidad de cuotas, que son 10 en este caso, y a eso le sumamos nuestra cuota inicial del 40% que pagamos en ese primer momento. Ahora nos vamos con otro comentario que va a ser nuestro último comentario, pero bajemos un poquito para tener espacio. Va a decir mostrar información por consola o por pantalla. Empezamos con nuestra palabra clave escribir, comillas dobles y una cadena vacía. Posteriormente seguimos con ¿qué? Con el tema de costo viaje. ¿Cuánto cuesta el viaje? Costo viaje. Dos puntos espacio y se concatena con el valor del costo que lo tengo en la variable viaje y eso lo concateno con un espacio y la palabra dólares. Punto final. Nuevamente seguimos con el tema de la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos cantidad, cuotas, dos puntos, lo concateno con cantidad cuotas, pero esta la voy a poner acá en primer lugar. Sí. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos cuota inicial, dos puntos, espacio y se concatena con la variable cuota inicial y esto se concatena con un espacio y la palabra dólares, punto final. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y estamos diciendo resto costo viaje y esto lo concatenamos con la variable resto viaje y la palabra dólares. Pero antes no se olviden de dejar el espacio en blanco para que no se peguen la cadena con el valor del resto costo viaje que está almacenado en esa variable. Aquí tenemos pago mensualidad, dos puntos espacio y se concatena con pago resto mensualidad y esto se concatena con un espacio y la palabra dólares. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y aquí estamos diciendo pago total, dos puntos espacio y lo concateno con pago total y esto lo concateno con dólares. Punto final. Ok, ahí lo tenemos. Nos muestra la información de las dos partes. Vamos a ejecutarlo. De pronto me falta algo. Vamos a corregir sobre la marcha. Ingrese el costo del viaje, digamos que $1.300. Y aquí nos muestra la información. Primero cadena vacía, cantidad de cuotas, son 12 cuotas. El costo del viaje, 1.300. Entonces mi cuota inicial, 650. El resto del viaje son otros 650 porque aquí doy un 50% y aquí debo un 50%. Y aquí me dicen la mensualidad, $54.2. Y el pago total va a ser de 1.300 porque aquí no tenemos intereses. Ahora vamos a reiniciar y vamos a decir que vale solo 900. Aquí tenemos cadena vacía, cantidad de cuotas 10, costo del viaje $900, cuota inicial 360, el 40%, el resto del costo del viaje, lo que debemos, que es un 60%, equivale a $540, nuestra mensualidad va a ser de $54 y el pago total va a ser de $900. Entonces aquí podemos ver que nos funciona, damos clic en guardar como, nos vamos a nuestra carpeta principal donde tenemos nuestro curso
y entramos en condicionales, condicionales compuestos, lista de reproducción 3 y ahí nos vamos a crear la carpeta 08-ejercicio 8, ahí vamos a guardar nuestra tarjeta de ejercicio número 8 y este algoritmo que estamos haciendo con el nombre de 01-agencia viajes, ahí lo tenemos guardado y podemos continuar.